Horror en el sótano. En la ciudad de Amstetten, en el centro de Austria, un hombre construyó una prisión en el sótano de su propia casa. Puertas de acero, ventilación y sistema de cierre desde el interior. Una prisión para su hija. La mantuvo allí durante 24 años. Ella dio a luz a 7 hijos del hombre que se suponía debía protegerla. 3 de estos niños nunca vieron la luz del sol. Sin ventanas, sin paseos, sin amigos. Solo hormigón, lámparas bajo el techo y años de miedo. Mientras los vecinos lo alababan por su cuidado jardín, la juventud moría bajo tierra y los destinos se desmoronaban. Escribió cartas en nombre de su hija para convencer a todos de que se había unido a una secta. Y le creyeron. Cuando todo salió a la luz, el mundo se estremeció. Pero la pregunta principal seguía en pie. ¿Cómo es posible y por qué nadie se dio cuenta? Elizabeth no estaba prisionera en otro continente, sino justo debajo del suelo de su familia. Varios metros por debajo de la cocina, tras una losa de hormigón y una cerradura de combinación, había pasado casi un cuarto de siglo. No había ventanas en la habitación, solo luz artificial. El día y la noche se habían borrado. No sabía cuánto tiempo había pasado, una semana, un mes, un año. El espacio, limitado por paredes de hormigón, se convirtió en su nueva realidad. Desde el principio tuvo el control total. Su padre traía la comida, recogía la basura, dictaba las reglas. Lo había previsto todo. El sótano estaba planificado con precisión de ingeniería, ventilación, cerraduras ocultas, insonorización. No era una locura, era un crimen metódico. Su mundo se redujo a unos pocos metros. Aire húmedo, una lámpara bajo el techo, el ruido de la ventilación y pasos acercándose por las escaleras. Este sonido se convirtió en una señal de vida y al mismo tiempo en un recordatorio de la falta de libertad. Afuera se celebraban cumpleaños y festividades. Las estaciones cambiaban. Dentro del sótano no había tiempo, ni festividades, ni testigos. Vivía en un bucle donde cada mañana era como una tarde y cada tarde el año siguiente. Todo lo que sucedía era tan sistemático que causaba horror precisamente por su fría consistencia. Su padre vigilaba la limpieza, el orden, su cuerpo y su alma. Todo estaba bajo control, como en un laboratorio experimental, donde cada persona es objeto de observación. 2 años después, dio a luz a su primer hijo, sin médicos, sin analgésicos, sin la más mínima ayuda, solo en un colchón, a oscuras. El cuerpo soportaba el dolor, la psique embotada. Luego, otro hijo, luego, un tercero. Algunos se quedaron con ella en el sótano. No sabían que existía el sol. No sabían que se podía correr por la hierba, reír, respirar. Les parecía que el mundo terminaba en esas 4 paredes. Joseph Fritzl trajo a otros niños a la superficie y los presentó como expósitos, supuestamente abandonados cerca de la casa con notas. Aseguró a los servicios sociales que su hija se había escapado, pero que enviaba a sus hijos a criarlos. Le creyeron. Incluso formalizó la tutela. La vida continuó, no en el sentido de todos los demás, sino en el sentido biológico. Respirar, nacer, alimentarse. Todo sucedió en condiciones imposibles de imaginar sin estremecer. Estos niños crecieron sin un cielo sobre sus cabezas. Sus primeros pasos fueron sobre cemento. Sus primeras palabras no fueron dirigidas al mundo. Nunca oyeron el sonido del viento. No sabían lo que era una calle ni la lluvia. Entonces aprendieron a susurrar, a jugar sin hacer ruido, a llorar sin llamar la atención. No eran solo niños en cautiverio. Eran niños nacidos en silencio, sin saber nada más que eso. Y todo esto ocurrió mientras los servicios sociales felicitaban al padre por su adopción exitosa. Los vecinos lo consideraban reservado, pero decente. Tranquilo, puntual, respetuoso del orden. Nadie oía gritos, nadie hacía preguntas. La casa era normal, la esposa era normal. Nadie buscaba seriamente a la hija desaparecida. Convenció a todos de que ella se había ido voluntariamente. Manipulaba, planeaba, apilaba mentiras sobre mentiras, y nadie comprobaba lo que pasaba bajo sus pies. No era un impulso, no era locura.
Era terror racional, disfrazado de norma. No gritaba, no amenazaba, no era agresivo en la vida cotidiana. Su maldad no era ruidosa, era silenciosa y precisa. Parecía un hombre al que se le podían confiar las llaves de la casa. Formaba parte de una sociedad que ni siquiera creía que el mal pudiera llevar cuello y planchar camisas. Podías hacer cola junto a él en la tienda, estrecharle la mano, tomarse fotos juntos en las celebraciones familiares. Por eso nadie lo delató, porque interpretó el papel de normal demasiado bien. No temía ser descubierto. Sabía que la gente no quiere saber la verdad si viola el orden habitual. Cuanto más callaba, más silenciosa se volvía la ciudad. Y eso es lo más aterrador. Venció al sistema simplemente siguiendo sus reglas. Todo se derrumbó en 2008. Una de las hijas, nacida en el sótano, enfermó gravemente. Sufrió una insuficiencia orgánica múltiple. Su vida pendía de un hilo. Joseph la llevó al hospital. De lo contrario, habría muerto. Los médicos quedaron impactados por su apariencia y estado. Parecía alguien que nunca había vivido entre personas. Y entonces empezó todo. Los investigadores intervinieron. Salieron a la luz rarezas, inconsistencias y cartas falsas. Y entonces, Elizabeth salió a la luz. Por primera vez en 24 años, el mundo supo la verdad. El colapso no se debió a un error de Joseph, sino a la debilidad de su cuerpo. El cuerpo de la niña, que creció sin sol, aire ni inmunidad, no pudo resistir. Se convirtió en la prueba viviente de que una persona no puede ser criada en cautiverio sin consecuencias. Cuando la llevaron al hospital, los médicos se dieron cuenta de inmediato de que no estaban tratando con una paciente común, sin documentos, con una delgadez dolorosa, deficiencias en el desarrollo, sin historial médico. Y junto con eso, ojos, esos mismos ojos que no sabían cómo mirar a la luz. Entonces todo se derrumbó como un castillo de naipes. Una discrepancia en los papeles, una explicación incómoda del padre, y los investigadores comenzaron a indagar más a fondo. Y cuanto más indagaban, más se acercaban al sótano literal que yacía bajo sus pies. Elizabeth salió a la luz, física y simbólicamente. Tras 24 años de silencio, hizo lo que nadie más había hecho. Llamó al pan, pan. Joseph Fritzl fue arrestado. Cargos, violación, incesto, prisión, homicidio involuntario por falta de asistencia, crueldad. El juicio fue breve. Las pruebas fueron irrefutables. Recibió cadena perpetua. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un lugar secreto, bajo la protección del Estado. Necesitaron años de terapia, adaptación, recuperación del habla, el comportamiento y la memoria. Compareció ante el tribunal no como una bestia, ni como un monstruo, sino como un anciano común y corriente, con un peinado impecable, modales educados y una expresión reservada. Y esta era precisamente la fría paradoja. Su apariencia no correspondía a los crímenes. Los cargos sonaban como una lista de las más monstruosas violaciones de la moral humana, pero él permaneció en silencio, casi distante, como si todo esto afectara a otra persona. Fue defendido por abogados. La prensa lo escuchó, pero todos comprendieron. Este hombre no merecía la absolución de nada. El juicio fue breve, no porque el caso fuera simple, sino porque todas las pruebas eran superficiales. Vídeos, notas, un diagrama del sótano, testimonios médicos, informes periciales, las confesiones de Elizabeth. No solo era culpable, sino que se convirtió en un símbolo del rechazo total a la compasión. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un centro de seguridad. Decenas de especialistas trabajaron con ellos: psicoterapeutas, logopedas, neuropsicólogos, profesores. Tuvieron que reaprender a vivir desde cero, como si estuvieran en un planeta por primera vez, donde había calles, tiendas, pájaros y el sonido de la lluvia. La historia de Elizabeth Fritzl no es solo uno de los casos de violencia más horribles de Europa. Es un espejo en el que nadie quiere mirarse, porque en este caso hay más que un simple criminal. Hay profesores, vecinos, compañeros, personas que vivieron cerca durante años y no escucharon, no preguntaron, no les importó.
Existe un sistema que aceptaba las cartas falsificadas sin más. Existe una sociedad diseñada de tal manera que resulta conveniente creer en la ficción si la verdad resulta demasiado incómoda. Muchos se preguntaron, ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo aguantó tantos años sin derrumbarse, sin perder la cabeza? Pero quizás la pregunta debería plantearse de otra manera. ¿Por qué tuvo que sobrevivir sola? ¿Por qué nadie ha llamado a su puerta en 24 años? Elizabeth y sus hijos siguen viviendo. Están aprendiendo a ser libres, aprendiendo a confiar, aprendiendo a vivir en un mundo donde el sol no es un mito. Su dirección permanece secreta. Los nombres de los niños no se publican, y quizás tengan razón, porque tienen derecho a empezar de nuevo, sin cámaras, sin titulares, sin etiquetas. Pero tú y yo no debemos olvidar, porque si una vez fue posible, puede volver a suceder. Y cada vez que alguien dice, es imposible, en alguna casa, tras una puerta blanca, el horror en el sótano puede volver a comenzar. Esto no es solo una terrible tragedia familiar. Es el fracaso de toda una cultura del silencio. Una historia que demostró que el mal puede vivir en el orden, el silencio y la hipocresía, que el horror no siempre parece agresión. A veces es simplemente demasiado cortés para ser notado. Elizabeth no solo experimentó cautiverio, sino también el olvido. Mientras daba a luz a sus hijos en la clandestinidad, la sociedad eludió su responsabilidad. Nadie la salvó. Ni una sola llamada a la policía cambió su destino. Se salvó a sí misma y a los niños, uno a uno, sin luz, sin apoyo. Y este es el grito más fuerte de esta historia. No el horror del sótano, sino el silencio que lo rodea. Vivimos en un mundo donde los titulares impactantes se olvidan rápidamente. Pero mientras vivamos, debemos recordar que entre la frase «nada extraño» y «nadie sabía», se esconden vidas de las que nadie se hizo responsable. Hoy es libre, pero esta libertad vale más de lo que podemos imaginar, porque cada paso que da en esta tierra es el resultado de no permitir que el mal la destrozara por completo. Y nosotros, quienes escuchamos, vemos y debatimos esto, solo podemos hacer una cosa: nunca más callarnos cuando sentimos que algo anda mal.